¿Sí? Hola, este año queremos presentarnos al concurso de Beldur Barik, pero tenemos algunas dudas. Nos hemos enterado de que el año pasado os presentasteis. ¿Nos podríais ayudar? Claro, pero primero tenéis que saber que Beldur Barik no es solamente un concurso audiovisual. Es un programa que se puede trabajar a lo largo del año, tanto en el colegio, Gazteleku, Talde Feminista o por cuenta propia. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Por ejemplo, podéis pedirles información a las personas docentes o monitorado que estén con vosotras, también al Talde Feminista de vuestro pueblo, o incluso al Departamento de Igualdad, o a la Casa de las Mujeres, si tenéis la suerte de que estén estos agentes en vuestro municipio. ¿Y tenéis redes sociales? Sí, Instagram, TikTok, Facebook y en Spotify existe una lista con canciones feministas a vuestra disposición. Bueno, os seguiremos. ¿Y cómo podemos hacer para preparar el trabajo? Estamos un poco perdidas. Lo primero que tenéis que hacer es elegir un tema. Para ello, viene bien realizar un taller o una reunión. La podéis realizar tanto por vuestra cuenta como apoyaros en las personas docentes o en el monitorado o consultarlo con una persona experta en el tema. En realidad, el vídeo es una excusa para que reflexionemos de manera conjunta sobre cómo se expresa la violencia machista en nuestras vidas y, por supuesto, para decidir cómo hacer frente a ello. ¿Eso es la actitud Beldur Barik? Sí, identificar la violencia machista en nuestras vidas, identificar la base estructural de la violencia. ¿Qué? La violencia machista y sexista se da porque existe una discriminación de género detrás. Realmente no existe la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y las personas LGTBI? La violencia machista se da tanto hacia las mujeres como hacia cualquier persona que esté fuera de la norma, es decir, hacia el colectivo LGTBI. Eso es, y ante esas situaciones se nos pide que respondamos de manera transformadora y crítica, ¿no? ¿Y los chicos? Por supuesto, Beldur Barik se centra tanto en el empoderamiento y autodefensa feminista dirigida a las chicas y la corresponsabilidad y autocrítica dirigida a los chicos. Sí, entre los chicos a veces se dan actitudes cómplices machistas, ¿verdad? Chistes y cosas así. ¿Y cómo tiene que ser el vídeo? Como mucho 3 minutos, ¿no? Sí, como máximo. De todas formas, las características del formato y participación en el concurso lo tenéis explicado en otro vídeo. Os pasaré el enlace, así como el documento en el que se explica todo. Lo tenéis en la web. Guay, eskerrik asko. Y este año me han dicho que hay que rellenar una ficha del proceso. Es muy sencillo. Toda la información en beldurbarik.eus. Genial, nos pondremos a ello. Eskerrik asko. Sorteón. El plazo es desde el 19 de septiembre hasta el 11 de noviembre. Este año también difundiremos la actitud Beldur Barik.